Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Quiero responder al video 10 mitos acerca del comunismo de Resúmenes en Telequia. Dejo el link en la descripción del video. Me voy a tomar el atrevimiento de usar fragmentos de su video para evitar introducir un sesgo al citar las ideas de Félix, el anfitrión del canal, con mis propias palabras. Y desde luego nunca está de más aclarar que este es un video atacando las ideas y no a la persona. Sin más trámites, vamos con esto. Entonces, ¿de dónde surge la propiedad privada? Tal cual lo había planteado Marx en el texto, ¿es lícito acaso recoger leña? Porque en su momento querían privatizar los bosques, es decir, que cualquiera que recogiera leña tuviera que pagar por ello. La realidad es que la propiedad privada antes había sido propiedad comunitaria, pero el proceso de privatización, de parcelización y de apropiación de los capitalistas de lo que era una propiedad común, un bosque, un río, los medios de producir, ha hecho que en la actualidad todo tenga dueño. Voy a agrupar los puntos o mitos 1 al 3 porque tratan todos el mismo tema, que es la propiedad privada. Asunto central desde luego en la doctrina comunista. Marx dice que la propiedad surge cuando alguien se apropió de algo que era de propiedad colectiva. El mito del comunismo primitivo. Todo era de todos hasta que alguien dijo esto es mío y de nadie más. O sea, la propiedad es una especie de robo, aunque esta expresión es de Pierre-Joseph Proudhon, no de Marx. Históricamente, este no es el origen de la propiedad privada. La propiedad privada surge como un reconocimiento al trabajo. El que hizo una silla, bueno, la silla es de él y de ningún otro. No podés ir y tomar la silla porque te gustó, como si fuese una fruta, algo que está ahí. O sea, la propiedad surge del rechazo al robo, no como forma del robo. Esto es poner la carreta delante de los bueyes. ¿Qué pasa con la propiedad de la tierra? La propiedad de la tierra, históricamente, originalmente la tierra no tuvo dueño, y si lo pensamos un poco tiene sentido, que la tierra tenga dueño es como que tenga dueño el aire. Si nadie la hizo la tierra, ¿por qué alguien va a ser su propietario? Lo que surge es el reconocimiento a las tumbas, a la terra patria, las tumbas de los antepasados, como algo que pertenecía a una familia y que no podía tocar nadie, ni siquiera el Estado. Y este derecho era literalmente sagrado, era tan fuerte que incluso era respetado por los enemigos. Los romanos arrasaron Cartago, la prendieron fuego y sembraron las tierras con sal para que ahí no creciera otra ciudad, pero no tocaron las tumbas de los cartagineses. O sea, hasta los enemigos más radicales respetaban este derecho. En la Edad Media, cuando desaparece la religión del culto a los antepasados, queda la idea de que había tierras que pertenecían a una familia. Y este es el origen de los territorios feudales. Este es el origen bueno, estas son mis tierras, del terrateniente, del hombre que tiene tierras. ¿Cuál es el problema? Que esto fue ilegítimo inicialmente, sin dudas. ¿Cuál es el problema? Que esas tierras que se apropió un señor feudal en la Edad Media han pasado de mano tantas veces que ya no tiene sentido decir que su propiedad no es legítima. Esto no quiere decir que no debería haber leyes en un país razonable acerca de qué porcentaje o qué cantidad de tierras puede tener un particular, una empresa, una familia. Pero comparen esto con una bicicleta robada. A Rodrigo le robaron la bicicleta. Y Rodrigo lo ve a Luis que tiene su bicicleta. Y, esa es la bicicleta que me robaron. Y resulta que Luis no es el ladrón. Luis se la compró a María, quien se la compró a Luisa, quien se la compró a Pablo, quien se la compró a Juan, quien se la compró al ladrón. Y cada uno de estos, sin saber que la bicicleta era robada, pagó legítimamente con el fruto de su trabajo por esa bicicleta. Bueno,
ya es suya. Del mismo modo, la propiedad de la tierra, aunque desde luego inicialmente se originó con un acto de bandolerismo, alguien dijo, esta tierra mía porque lo digo yo y a ver quién se atreva a discutirme, aunque inicialmente fue bandolerismo, ha cambiado de mano tantas veces que ya no tiene sentido decir, oh, esta persona tiene tierras, esto es un robo, se está apropiando de algo que pertenece a la comunidad, ya no tiene ningún sentido. Creo que los marxistas y los liberales cometen el mismo error, o dos variantes del mismo error para ser exactos, que es no distinguir la gran propiedad de la pequeña propiedad. Y esto lo encontramos, simplemente la valoración es la contraria, pero el error es el mismo. Los liberales defienden el latifundio, defienden las megacorporaciones, diciendo que la libertad es necesaria, y es verdad, para la libertad individual. No existe libertad. Si vos no sos dueño de nada, no sos dueño de tu vida. Punto. Y esta es la situación en cualquier país comunista. Vos podés tener todas las libertades de papel que quieras, no sos dueño de nada. El Estado dice, vos te vas a morir de hambre, vos no vas a tener atención médica y la decisión está tomada. Donde no tenés propiedad, no tenés derecho a nada. El problema es que esto se refiere a la pequeña propiedad. La gran propiedad es un atentado contra la libertad de las personas, no es un instrumento a su favor, es un enemigo de la libertad individual. Las grandes propiedades. Por ejemplo, las propiedades de enormes cantidades de tierras o la propiedad de algún factor clave de algo que tiene importancia estratégica. Por ejemplo, en Argentina los ingleses ejercieron una especie de colonialismo indirecto con la propiedad privada de los trenes. Los ferrocarriles, Argentina era un país independiente, un país soberano, pero los ferrocarriles pertenecían al Reino Unido y media milla, es decir, al costado del ferrocarril, es decir, las tierras donde vivía el 3/4 parte de la población, pertenecían al ferrocarril. Y esto llegó a ser tan descarado que en algunos mapas de la época Argentina figura como un protectorado británico, lo cual era la realidad de hecho. Algo parecido hicieron los franceses en Egipto, donde eran virtualmente dueños del Nilo. O sea, sos dueño de Egipto, si sos dueño del Nilo, controlás el transporte en el Nilo, sos el dueño de Egipto. Esta forma de colonialismo por propiedad privada existió realmente. Algo muy parecido está empezando a ocurrir con corporaciones que son tan grandes que ningún país puede controlarlo, y me refiero a las potencias mundiales. Corporaciones como Amazon y otras por el estilo. Están los monopolios que controlan un aspecto del mercado y tienen un poder de lobby gigantesco por eso. Empresas como Monsanto o el lobby Gavi, el lobby de las vacunas, tienen un poder desmesurado, que totalmente antidemocrático y que va en contra de las libertades individuales. Ok, este es el problema de la gran propiedad. La pequeña propiedad es necesaria para la libertad individual. El marxismo comete el error contrario y en cierto sentido el mismo. Cree que la casa es un pequeño latifundio. Cree que la casa tiene los males del latifundio. Atribuye los males del latifundio al chalecito del almacenero. No, ese no es el problema. Hay entre la propiedad de una casa y un latifundio la misma relación que entre un gato y un tigre. Y mientras que el liberal le va a querer acariciar la panza al tigre, el comunista sale corriendo despavorido de un gatito. El problema con el latifundio es el mismo problema que con el tigre. Es demasiado grande. El problema no es la propiedad, el problema es que es muy grande. El pobre es pobre porque quiere, o mejor dicho, el rico es rico porque, como en el cuento de la cigarra, se ha esforzado mucho y ha trabajado muchísimo para tener todo lo que tiene. En este punto realmente donde discrepamos menos. En efecto, hay gente que parece creer que el libre mercado es una especie de meritocracia natural, donde gana más el más inteligente, el más competente, el más bueno. No. Vean la lista de los hombres más ricos del mundo, son un montón de idiotas, un montón de canallas.
Mark Zuckerberg, Bill Gates, el de Amazon, siempre se me olvida el nombre. Un montón de idiotas, simplemente estaban en el lugar correcto, en el momento correcto, eran hijos de la persona correcta. El libre mercado es simplemente un modo razonable de organizar la economía y nada más. No quiere decir que cada uno vaya a recibir lo que merece por sus méritos, por lo que vale como persona, como no lo va a recibir en ningún sistema económico. ¿Los comunistas me van a quitar mis bienes? Pues la verdad es que no. Karl Marx lo que plantea es la socialización de los medios sociales de producción, es decir, todos aquellos elementos utilizados para la producción en común, las fábricas, las maquinarias, etc. Obviamente nadie te va a quitar si tú tienes un vehículo, una casa que te son propios, tu ropa, tu celular o tu notebook, no son medios de producción, así que son tuyos. Past couple of weeks, a surge of videos showing Chinese police taking parked motorcycles off the street began circulating on the internet. They would even take the motorcycles right off people's property. What if you refuse to get off your scooter? Police can solve that problem too. There's lots of policemen and only one of you. And frankly, most people whose motorcycles are being taken aren't so lucky. Truly, this is for your own protection. And it's important your children understand this too. Maybe This delivery boy is threatening to commit suicide because police are taking his scooter. And without it, he loses his way to make a living. ¿El comunismo es una ideología? Es uno de los mitos más extendidos. En realidad, Marx define el comunismo, o mejor dicho, la ideología, en su texto La ideología alemana, como todo aquello que niegue la realidad material. Lo voy a despachar un poco a la carrera porque francamente me parece el menos interesante. En efecto, en Marx el término ideología significa todo aquello que niegue la realidad material según una interpretación marxista, desde luego, no admitiéndose ninguna otra interpretación posible. Por lo tanto, hablar de la ideología marxista es un cuadrado redondo, una contradicción en términos. Sí, es verdad. Lo que pasa es que en el habla cotidiana o incluso en el habla académica, el término ideología se ha incorporado con la acepción de conjunto de ideas independientes entre sí, pero vinculadas por algún denominador común o por el hecho de estar vinculadas a un grupo. No se la usa en el sentido que le daba Marx al término. Hablar de la ideología marxista es irónico, pero no es paradójico en el sentido de que sea contradictorio, no es absurdo. Es curioso en todo caso hablar de la ideología marxista, de la ideología comunista, es curioso, es irónico. Pero, qué sé yo, en 300 hay una escena donde un persa le dice a un espartano que son unos bárbaros. La ironía involuntaria, no planeada de esa escena me hizo largar una carcajada cuando la vi. Las palabras significan lo que significan. Por ahí bárbaro no significa para un norteamericano del 2003 lo que significaba para un griego de la época de la guerra de Jerjes. Es todo lo que vale la pena decir sobre el tema, no quería saltarlo. Vamos al siguiente. En el comunismo tendré que trabajar de sol a sol sin que nadie me pague a nada, como si fuera una especie de sirviente feudal. No, eso es básicamente lo que tenés que hacer en el sistema capitalista. El comunismo planteado por Marx es un sistema eficiente que permite al ser humano trabajar menos horas, explotando el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, de la tecnología, y obviamente
teniendo mejores condiciones y más tiempo de ocio. Imagínense esta situación. Ustedes son trabajadores de una fábrica de un país comunista. Trabajan 8 horas en una línea de montaje haciendo alguna clase de cosa. Lo que sea. Se levantan por la mañana, desayunan, toman su valijita de herramientas y se van al trabajo. Lo están visualizando, ¿no? Estamos en un país comunista, ustedes son habitantes del país comunista. Y cuando están por entrar al trabajo, lo para un burócrata del partido. No, vos no vas a trabajar en... Tomá una pala, necesitamos que cabes una zanja de 5 kilómetros. Lo va a tener que hacer vos solo, te va a tomar meses. No tenemos gente, así que vas a tener que trabajar de sol a sol. Y como esto tiene que estar terminado, la zanja tiene que estar terminada en cierto periodo razonable, un tipo te va a venir a azotar si no estás cavando lo suficientemente rápido. Una última cosita. Antes de empezar a cavar la zanja, arrodillate y lameme las botas. Lameme los zapatos. Están imaginando la situación de este burócrata del Partido Comunista totalmente abusivo que les dice esto en esta situación. Ok. Ahora viene la pregunta interesante. ¿Qué harían en esa situación? O sea, les puedo decir lo que haría una persona en una democracia en esa situación, pero ¿qué harían en un país comunista en esa situación? ¿Renunciarían? No pueden. El Estado es el único empleador. El Estado les dice, vos tenés que trabajar acá, vos tenés que trabajar en otra parte. No podés renunciar de un empleo que no te gusta, irte a otro. ¿Se quejarían a la Unión? No existen. Lo único que hay son sindicatos. En un país comunista los sindicatos son sindicatos monopólicos controlados por el partido, como los que tenemos en Argentina, herencia del peronismo, que es lo mismo que no tener sindicato. ¿Irían a denunciarlo a alguna clase de institución, a la justicia, a la policía? Están todas controladas por el partido. El burócrata le dice, sí, mientras me lamé los zapatos te la tomo yo la denuncia. Le dice el burócrata del Partido Comunista. ¿Qué van a ir a la policía? Si la policía es el Partido Comunista. ¿Se van a mudar? No pueden, no hay libre circulación. ¿Se van a ir del país? No pueden, las fronteras están cerradas. ¿Lo van a meter una piña a este tipo? Están desarmados. El único que puede portar armas es el burócrata. Los únicos que pueden portar armas son el Partido Comunista. Así que, ¿se les ocurre alguna otra opción? Que no sea arrodillarse y lamerle las botas y después ponerse a cavar la zanja después de lamer las botas del burócrata del partido. ¿Qué otra opción queda? ¿Un comunista puede tener un iPhone? Esto es algo que siempre comentan, incluso en redes sociales, como, estás criticando el capitalismo desde tu iPhone o desde tu Mac o desde la internet que te dio el capitalismo. La verdad es que sí. Primero, Marx no se opone a la producción, Marx no se opone a la industria. Lo que se opone es a la desigual distribución de capital. En este asunto del iPhone, de que un comunista supuestamente no debería tener un iPhone, o de que alguien dice que un comunista no debería tener un iPhone, creo que Félix está incurriendo en una falacia del hombre de paja. No tengo la menor duda que de buena fe, pero es una falacia del hombre de paja. Nadie dice que un comunista no deba tener un iPhone, como si los comunistas fuesen Amish que rechazan la tecnología moderna y al usar un iPhone está cometiendo una incoherencia. No, la ironía de que un comunista escriba con un iPhone, escriba fragmentos del manifiesto comunista con un iPhone, mientras se come su hamburguesa en McDonald's, la ironía está en que ese instrumento no existiría de haberse llevado a la práctica las ideas del manifiesto comunista. El iPhone es un producto neto del libre mercado, es un producto puro del libre mercado. Existe gracias a lo que Durkheim llamaba solidaridad orgánica, la solidaridad que no está dada por la cultura, por ejemplo un idioma común, unas costumbres en común, no está dada por vínculos de sangre, que son por ejemplo el tipo de vínculos de solidaridad que motivan una defensa común contra un enemigo externo.
No, la solidaridad orgánica es la que se produce entre gente que hace cosas distintas, cada uno movido por su propio interés, por su propio objetivo egoísta, y que se integran mutuamente para lograr un objetivo común. El iPhone no podría existir sin una innumerable cantidad de agentes sociales, cada uno buscando ocuparse de su propio trabajo sin otro interés que su ganancia particular, desde el ingeniero que decida alguna cuestión importantísima sobre qué función le van a dar prioridad a otra en el próximo modelo de iPhone, hasta el tipo que junta cascotes que tienen algún mineral extraño en una tierra de nadie en el medio de África. Cada una de esas personas no está buscando otra cosa que su propio beneficio egoísta acá y ahora. Están pagando por estos cascotes. Por ahí ni siquiera sabe que lo usan para fabricar teléfonos ese tipo. Le dijeron, che, están pagando por estos cascotes. Entonces agarra un carrito de cartonero y junta cascotes del desierto, va y los vende. Eso. Y sin embargo, sin ese tipo el iPhone no podría existir, sin el tipo que junta cascote en el desierto. Si las ideas del manifiesto comunista se hubieran llevado a la práctica, si los proletarios de todo el mundo se hubieran unido a mediados del siglo XIX y hubieran establecido un régimen global de administración central, de un Estado global que lo controla todo, que domina toda la economía, se hubiese producido de modo igualmente global la completa parálisis intelectual y la total ruina económica que ha caracterizado a los 40 países que han probado las ideas marxistas y contando, con la diferencia de que no habría un mundo exterior, un mundo que se rige por el libre mercado, al que le pueden hacer ingeniería inversa y, mirá, vamos a traer los tractores de estos tipos y vamos a fabricarlo acá, estos tipos están usando estas armas, vamos a fabricarlas acá, o sea, no tendrían ni esa posibilidad. El mundo entero sería un país comunista, un enorme país comunista, que se habría ido a la ruina completa económica y al total estancamiento intelectual que ha caracterizado a todo país comunista sin excepción. Durante 80 años, la mitad de la humanidad no escribió un libro que merezca la pena ser leído. No hizo un solo invento importante, no hizo un aporte científico relevante. Fue un total estancamiento por casi un siglo de la mitad del planeta. Si ese hubiese sido el estado general de todo el planeta durante un siglo y medio, estaríamos en el 2021, no estaríamos escribiendo tweets comunistas en un iPhone, estaríamos trabajando en máquinas de vapor, curando las enfermedades con sanguijuelas, etcétera. Se habría producido el total estancamiento intelectual y económico que ha caracterizado a todo país comunista sin excepción a nivel global durante un siglo y medio. Esa es la ironía de que alguien esté escribiendo tonterías comunistas con un iPhone. Ese es el asunto. El marxismo no es científico, el marxismo no explica la realidad. Lo que dice en su video, Resúmenes en Telequia, es que la concentración del capital es un hecho objetivo que cualquiera puede corroborar, cualquiera sea su ideología política. Sí, el asunto es que la concentración del capital, es decir, el hecho de que un porcentaje cada vez mayor de las riquezas globales están controladas por un grupo cada vez más reducido de personas, tendencia que se viene observando hace 200 años, más o menos desde los orígenes de la revolución industrial, no son una predicción que se siga de la teoría marxista. Y dicho sea de paso, no puedo dejar de mencionar la ironía de que alguien defienda el marxismo en términos popperianos, usando el concepto de ciencia de Popper. Es un hecho que Marx intentó explicar, pero el hecho ya había sido observado en su época, que lo que llama la concentración del capital.
Esto no es propio del marxismo y está confundiendo el hecho con la interpretación del hecho. Que el hecho exista no quiere decir que la interpretación del hecho sea correcta. La interpretación del hecho que da Marx es falsa. Lo que Marx dice es que la concentración del capital se debe a que el industrial se queda con el plusvalor que procede de la producción industrial. O sea, lo que ocurre no es que aumenten las ganancias ni disminuyan, lo que simplemente cambian de mano. Lo que hace una empresa no es producir de modo más eficiente, no es producir en más cantidad, no es ampliar mercados. Lo que hace es explotar de modo más eficiente a los obreros, quedándose con lo que les correspondía a estos. Esta explicación es notoriamente falsa, no se corresponde con el hecho real de que las riquezas se crean, se destruyen, los mercados se amplían, se reducen, las materias primas se pueden reutilizar, lo que era una materia prima que no valía nada hace unas décadas, ahora vale su peso en oro. Las tecnologías cambian, las tecnologías que eran de punta hace un par de décadas se volvieron obsoletas, aparecen tecnologías nuevas, la riqueza no es algo estático. Entonces, con que decir que bueno, lo que pasa es que el industrial está explotando al obrero, no explicas la concentración de no explicas la concentración de capitales. Tampoco da ninguna explicación el marxismo a otra cuestión que se ha tratado en la economía real, que es el porcentaje cada vez mayor que representa las finanzas dentro de la economía. Hay un consenso en que, pasado de cierto punto, de cierto porcentaje, la economía financiera deja de ser saludable. No hay consenso en cuál es ese punto, pero prácticamente de modo unánime estamos todos de acuerdo en que ya se cruzó ese punto. Ya se cruzó el punto donde, ok, esto no es saludable. Y esto en el marxismo simplemente no hay ni un intento de explicarlo. En Das Kapital no hay ni un intento de explicarlo, porque para la doctrina marxista la economía es básicamente finanzas. O sea, las finanzas no son un porcentaje de la economía, son la economía para Marx. O sea, Marx ve la economía como un casino estéril donde todo el mundo sale con la misma plata que entró, con el mismo dinero que entró, aunque no necesariamente en los mismos bolsillos. Pero no hay desarrollo, no hay destrucción no hay recesión. El capital es siempre el mismo. Está ahí desde que el mundo es mundo. No, esto no es así. Es una doctrina que contradice de modo notorio, tajante, la realidad, lo que cualquiera puede ver con sus propios ojos. El dinero se crea, se destruye, los bienes se producen, se fabrican, se destruyen. Las materias primas representan cada vez un porcentaje menor del valor total de las manufacturas. Un iPhone es silicio y plástico. O sea, las materias primas de un iPhone son un puñado de arena empetrolada. La tecnología, la manufactura, el diseño, el desarrollo tecnológico representa virtualmente el 100% de su valor. Y esto no hay ni un intento de explicarlo, Marx. Sobre que la terminología marxista se usa en las ciencias sociales, en el ámbito de las ciencias sociales, alienación, etcétera, etcétera. Sí, pero precisamente eso no quiere decir que el marxismo sea científico. Esa es la razón por que les impidió a las ciencias sociales, a las llamadas ciencias sociales, consolidarse como verdaderas ciencias. El estar fundamentadas en Marx, Durkheim y Weber. Y esto es verdad, no es algo que se haya inventado resúmenes en telequia. Esta es la filosofía hegemónica en las ciencias sociales. Yo creo que de esos tres autores, el único verdaderamente que intentó convertir la sociología en una ciencia fue Durkheim. Durkheim, no estoy diciendo que sea incuestionable, tiene errores, pero tiene postulados ideológicos que se le colaron, como a cualquier ser humano, que pasaron el filtro. Por ejemplo, su idea de que los militares son básicamente cavernícolas,
por muy elegante y muy teórico que sea el modo en que lo diga, es un prejuicio típico de los liberales y nada más. Eso se le coló. Ok, se puede y se debe criticar, se debe corregir, se debe mejorar, pero Durkheim entró en la senda correcta de vamos a definir con precisión, vamos a buscar entre los hechos sociales lo que se puede medir, contar y pesar, vamos a hacer estadísticas y vamos a basar toda nuestra interpretación de la realidad en los datos duros, que podemos definir con precisión y contar con precisión. Ese fue el paso decisivo para entrar para convertir la sociología en una ciencia, que no estaba ciertamente en Marx. Y Weber, aunque creo que es un autor más interesante que Marx, también creo que desandó el camino. Se empezó a sacar cosas del sombrero que, ok, ¿y cuál es tu fundamento? ¿En qué te basas? Creo que desandó el camino que había andado Durkheim, de convertir la sociología en una verdadera ciencia. En Marx no tenemos un verdadero método. Lo dijo Marx como los pitagóricos demostraban un teorema. Demostración de un teorema, lo dijo Pitágoras. No funciona así la ciencia. Ni la terminología marxista ni sus métodos, o mejor dicho, ausencia de métodos, son científicos. En ciencia hay un acuerdo en definir los conceptos que se van a usar de modo neutral, que no implican una hipótesis. La terminología científica se caracteriza porque una tesis y su antítesis pueden expresarse usando las mismas palabras reordenadas de modo distinto. La Tierra gira en torno al Sol, el Sol gira en torno a la Tierra. La tesis y la tesis contraria se pueden expresar exactamente con las mismas palabras. Los términos son neutrales, no implican una ideología. Y hay un consenso general acerca de qué criterios tiene que pasar una hipótesis para demostrar ser correcta. Por ejemplo, alguien dice, según una teoría física, que la Tierra tiene que estar achatada en los polos, y otro dice que tiene que estar achatada en el ecuador porque así lo dice otra teoría. Bueno, vamos a medir un grado de arco de un meridiano y un grado de arco del ecuador, y según cuál sea más largo, eso va a decidir quién tiene razón. Aunque hay una discrepancia momentánea en las hipótesis, hay un acuerdo entre los defensores de una hipótesis y los defensores de otras en cómo se tiene que resolver esa polémica, qué evidencias tiene que aportar una persona para una hipótesis, mejor dicho, en una persona, para demostrar que la hipótesis es correcta. Nada de esto existe en el marxismo y en sus infinitos apéndices. Tenemos una terminología vaga, imprecisa, cargada ideológicamente, en constante cambio y que no admite ser contradicha. Todo esto es radicalmente anticientífico. Tenemos la forma más extrema de esto en la teoría racial crítica, la cual declara que pretender que las cuentas le cierren es supremacismo blanco. Lástima que esta doctrina no existía cuando yo iba a la escuela primaria. Oscar, te olvidaste llevarte el 1. Supremacista blanca. No funcionaba, por desgracia, cuando yo iba a la escuela primaria. Ahora hay gente que da cátedra universitaria que defiende esto, que pretender que una cuenta cierre es supremacismo blanco. Todo esto es totalmente anticientífico. Y sí, el comunismo está en contra de considerar a la mujer una propiedad privada del hombre, una sirviente full time no paga y obviamente muchísimo menos un mero órgano reproductivo. Así que la revolución será feminista o no será. Y para responder a este comentario primero tenemos que interpretarlo, y para interpretarlo hay que definir qué es el feminismo, qué se entiende por feminismo. En nuestro día la respuesta más común a esta pregunta es esquivar la pregunta. Cuando a alguien le piden que defina el feminismo, bueno, no hay un solo feminismo, hay múltiples feminismos,
hay una heterogeneidad, etcétera, etcétera. Ok, también hay una multiplicidad de especies de insectos, también hay una multiplicidad de modelos de motonetas. ¿Qué es lo que eso no quiere decir que una motoneta sea lo mismo que un insecto? ¿Qué es lo que tienen todos en común para que los definamos con la misma palabra, para que los agrupemos bajo un mismo concepto? Y como yo entiendo el feminismo, esta es la ideología para la cual el estado natural entre los sexos es el conflicto. La relación normal de los sexos es estar en conflicto. Por lo tanto, se inscribiría dentro del grupo de las ideologías identitarias, es decir, el conjunto de ideologías para las cuales el grupo demográfico al que pertenecen las personas es el hecho central, casi único, de la política. Creo que esta definición coincide razonablemente bien con el uso real que hacemos tanto los partidarios como los detractores de esa ideología. Desde luego no es que pensando conscientemente en esta definición, creo que esta definición, un poco más técnica de lo usual, se corresponde razonablemente bien al uso real de la palabra feminismo. Bien, podrías comentar varias cosas sobre por qué no me agrada el feminismo y por qué no me agradan las ideologías identitarias en general. Hablando de su notoria falsedad, de su inmoralidad, de largos etcéteras. Pero me voy a centrar en un asunto que normalmente no comentaría si no fuera en el contexto de esta video respuesta. Esa idea es notoriamente, inevitablemente, radicalmente antimarxista. Una de dos: o el grupo demográfico al que pertenecen las personas, en el caso del feminismo el sexo, es el asunto central de la política y de la historia, o lo son las clases sociales. Decidite por una de las dos cosas. Por ejemplo, vemos esta contradicción en el dogma de la brecha salarial de género, que por cierto, paréntesis, evidencia una completa ignorancia de cómo funciona la economía. Cierro paréntesis. Como si los empresarios te pagaran más o menos según lo simpático que le cae. No, el empresario busca pagar lo menos posible a todo el mundo, no a las mujeres, y el obrero trata de cobrar lo más que puede. Esto es el mundo real. Cierro paréntesis. Y a lo que voy es que el dogma de la brecha salarial de género está diciendo que un hecho cultural, el género, es causa y no efecto de un hecho económico, el salario. Esto es 180 grados, es extremadamente antimarxista. No puede ser, si fuera un poco más alejado de la idea de Marx, ya estaría volviendo, si se alejara un poco más. Esto es el marxismo totalmente dado vuelta. Y por eso repito, hay una completa, radical incoherencia entre ser feminista y ser marxista. Pero voy a asumir que Félix está usando el término feminismo con su definición de propaganda, como la ideología que busca la igualdad entre los sexos, aunque esta expresión ya no se usa, la ideología que defiende los derechos de las mujeres. Y acá hay una cuestión, una importante distinción entre los fines, el fin que estás declarando, y los medios por lo que estás tratando de defender supuestamente una causa. En la lucha por los derechos por las mujeres, como los derechos de cualquier otro ser humano, lo único que importa realmente en el mundo real es su autonomía económica, la autonomía económica del sujeto, y su reconocimiento legal como un sujeto de derechos. Todo lo demás es ruido y humo. Podés a una persona que es económicamente independiente y que es jurídicamente soberana, le podés tirar por la cabeza la Biblia, el Corán, el libro de los mormones, Crepúsculo. No te va a dar ni 5 de pelota, porque no tenés un modo real de controlarla. No tenés un modo real de obligarla a hacer algo. Y viceversa, a una persona, una mujer, que no es económicamente independiente y que no es legalmente soberana,
que depende para subsistir de una pensión por alimentos, de un plan social, de un empleo público, de un cupo femenino obligatorio o de cualquier otra forma de prostitución con 2 o 3 pasos extras añadidos, puede tener todas las libertades de papel que quiera. El que la mantiene es su dueño, es su amo. El proxeneta que le da el plan social o lo que sea, el abogado que le consigue la pensión por alimentos, le va a decir: decí esto, hace esto, ponete este pañuelo, vení acá, anda allá, escribí esto en tu cuenta de Twitter, subite una silla, ladrá como perrito. Puede tener todas las libertades de papel que quiera. Y curiosamente, negar esto es ideología en el sentido en que le dio ese mismo video a este término más arriba. Es negar que la cuestión económica es lo principal, es negar la realidad material del mundo, creer que alguna entidad ideológica cualquiera por ejemplo, de cambiarle letras al diccionario va a liberar a las mujeres, y no el hecho de que sean legalmente soberanas y económicamente autosuficientes. Esto es ideología en el sentido marxista del término. El comunismo que existe realmente son los gulags. Y los gulags no son otra cosa que la aplicación en la práctica, en el mundo real, de la idea de Marx de que el proletariado debe ser el verdugo de la clase burguesa. No es otra cosa que eso. Quien quiera separar a Marx de los gulags se está engañando a sí mismo y está engañando a otros. Para conocer el comunismo que existe realmente, recomiendo, como recomendó alguien en la caja de comentarios, Archipiélago Gulag. No voy a tratar de pronunciar el nombre del autor porque seguramente va a ser patético mi intento. Voy a añadir otra recomendación, que ya lo he recomendado antes en mi canal, pero nunca está de más. El pensamiento cautivo de Czeslaw Milosz, otro apellido que seguramente estoy pronunciando de modo horrible. Describe este quizás es más cercano a nosotros porque describe la realidad del comunismo en Polonia. Polonia era una república nominal, cuando hacían una payasada, una parodia de elecciones, era una cosa muy extraña. Es algo que está más cercano a los países donde el comunismo está en vía de instalarse, como los nuestros, como Argentina, donde estoy grabando esto en el 2021, pero todavía no se ha consolidado. Si se consolidara, obviamente no podría estar haciendo este video. Repito, El pensamiento cautivo de Czeslaw Milosz es un libro extraordinario, muy recomendable. Esta fue mi respuesta. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima. Familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they
sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very